la Facultad de Derecho, en el aula magna, que estuvo Zaffaroni, que estuvo hablando de la proscripción de Cristina con la Cámpora, pero vos no te enteraste qué dijo Zaffaroni. Atención, porque el ex juez de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni, atacó muy duramente. Atención jueces de Corte, atención señor Rosati, señor Rosenkrantz, señor Lorenzetti, porque su ex compañerito, bueno, el de Lorenzetti, el compañero, porque se fueron, ¿no? Se fue Zaffaroni, se fue y después asumieron Rosenkrantz y Rosati, decía esto sobre la Corte. Escucha bien. Este fenómeno, este disparate, por decirlo de alguna manera, para que quede claro, cometido no solo por nuestro triunvirato supremo, tercer triunvirato, sino también por instancias inferiores. Es decir, esto se veía venir. Tercer triunvirato les dice. Tenemos la condena de Amado Boudou. No, claro. Por un delito del cual no tiene la característica que ¿Defiende Amado exige el Boudou? tipo para el sujeto activo. ¿Defiende Amado Boudou? Tenemos la prisión política de Milagro Sala. Prisión política Milagro Sala, que le pegaba a la gente en Jujuy. ¿Qué aplauden? A ver, te sitúo. Facultad de Derecho de la UBA. Creo que no hay mayor orgullo que la UBA y que la Facultad de Derecho. Este señor Zaffaroni llega y dice, el fallo de la Corte es un disparate, y también dice triunvirato supremo. Es el tercer triunvirato. Encima quiere ironizar con primer triunvirato, segundo triunvirato y tercer triunvirato. Pero fíjate la teoría conspirativa de Zaffaroni. Esto, mirá, disiente con Máximo Kirchner, dice, esto no es lawfare, esto no es Manieto. Fíjate, ¿esto qué es? Este señor no está bien. En algún momento tuve la idea de que este triunvirato supremo no pronunciaría la sentencia esto que hizo en el día en que los medios hegemónicos se lo habían marcado, pero no tuvieron ni el mínimo dignidad para hacer eso. Lo hicieron ese día. En segundo término, había pensado que el Ejecutivo tenía poder como para llamar a la Corte y decir no hagan esto. No lo tenía. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, no nos llamemos engaño, por favor. Esto no es local, esto no es Manieto, esto no es Milei, no. Esto es el lawfare de toda nuestra región. Claro, es lawfare internacional. Esto no es contra Cristina de Manieto o de viste que la teoría conspirativa es Manieto, es Milei, es Macri. Bueno, no, esto es lawfare de la región. Bueno, en este escenario, a ver, te sitúo Zaffaroni en un lado y también había un fiscal. Sí, un fiscal federal, un fiscal general. Fiscal general Alejandro Alagia, convocado para la ocasión. Yo dije, bueno, va a ser el mesurado. Me pasaron lo que dijo Alagia, yo no lo podía creer. Conseguí el video, insisto, Alejandro Alagia, señor que lo quiero nombrar con todas las letras, Unidad de Asistencia, ¿qué decías? Sí, el titular de la Unidad de Asistencia para causas de violaciones de derechos humanos durante el terrorismo de Estado desde el año 2009. Ese es el cargo que ostenta el fiscal general, integrante del Ministerio Público Fiscal. Bueno, yo vi el cargo, vi ese mismo cargo que vos dijiste, Lu, dije, este es un hombre muy serio, este es el que va a poner mesura y decir, señores, no, bueno, señores, esto no. Ahora esto no. Esto tiene sentido con algo que presentó Veraldi ayer, que presentó un informe de expertos en derechos humanos para fundamentar que le quiten la tobillera electrónica a Cristina Kirchner. Ahí tenés. Expertos en derechos humanos. Bueno, escuchá a Alagia, escúchalo bien porque yo no lo puedo creer, escúchalo. Significa un fallo ilegal que condena a prisión a la principal dirigente de la oposición política, 2 veces presidenta, 1 vez presidenta, y priva de los derechos electorales a la que condena, a la mujer que condena, y a millones de personas. ¿Qué significa esto?
Bueno, creemos que hay que empezar a pensar que los golpes ya no son los golpes genocidas cívicos y militares de la época de la doctrina de la seguridad nacional, sino que estamos en presencia de otras formas de golpismo. Y uno se pregunta, ¿y se puede cometer un golpe con una sentencia judicial? Y sí, se puede cometer. De hecho, ya ocurrió en América Latina y está ocurriendo en estos momentos. Hay ejemplos en Brasil, hay ejemplos en Perú, hubo ejemplos en Bolivia, golpes parlamentarios o golpes judiciales o judiciales y parlamentarios. ¿Por qué? Porque es una sentencia ilegal, con apariencia de ilegalidad, que condena a la principal dirigente de la oposición en la Argentina a una pena privativa de libertad y a la cancelación a perpetuidad de los derechos electorales para ella y para la población que se identifica con esa elección política. De modo que, sí, vivimos, y la urgencia que señalé al principio es porque estamos vivimos bajo los efectos de un golpe de Estado judicial que creemos que, esa es la urgencia que hay que resolver. Yo no lo puedo creer. Un fiscal denuncia que en la Argentina hay un golpe de Estado judicial y no denuncia. No denuncia. Lucía, ponele contexto a esto. Mirá, tenemos más videos de este hombre. El fiscal general habla de una sentencia ilegal. Lo que hace es desconocer la opinión, el trabajo de más de 16 funcionarios judiciales, sobre todo del Ministerio Público Fiscal, que él también integra. Habla de una condena a la principal dirigente política del país. La condena no es porque Cristina Kirchner es la principal dirigente del país. La condena dice explícitamente que tiene esta situación penal porque cuando era la máxima autoridad de nuestro país, encabezaba el Poder Ejecutivo Nacional, robó, básicamente. A ver, no es porque es dirigente política. A ver, es un fiscal que hace política, la califica de principal dirigente de política de la oposición, habla de golpe de Estado judicial. Señor fiscal, si usted tiene pruebas de que hay un golpe de Estado judicial en la Argentina, tiene que denunciarlo. Y si no, no puede hablar en esos términos, porque usted es fiscal federal, fiscal general de la Nación, ni más ni menos. De una unidad especializada en violaciones a los derechos humanos. Exactamente, pero pará porque tenemos más de este señor. ¿No te alcanza parte 2 de esto, de este señor que la verdad yo no sé cómo calificarlo? Mira. ¿Por qué ocurrió algo así? ¿Por qué ocurrió en la Argentina, después de 40 años de democracia, un golpe de Estado judicial? Hay varias razones. Hay razones de coyuntura, razones más inmediatas que están vinculadas con una degradación moral y profesional de la Corte de la última década, de la composición, la configuración de la Corte. Probablemente esta degradación y caída en picada a esta situación de amoralidad tenga que ver con que comenzamos a asistir y gobierna el Poder Judicial, la cabeza, con jueces que aceptaron ser ministros de la Corte Suprema con procedimientos inconstitucionales nombrados por decreto, que esta Corte hizo jurar a uno de sus miembros en una situación irregular. Es decir, creemos que eso es un punto ya de quiebre en la situación de desastre. Se llegó a un punto de quiebre. Bueno, señor, va a renunciar. Quiero creer que va a renunciar. Señor procurador Eduardo Casal, procurador interino, ¿no va a tomar medidas administrativas contra el fiscal diciendo que vivimos en un golpe de Estado judicial y que no denuncia como le corresponde a un funcionario público? Pero vos, Lucía, te escuchaba que estabas diciendo algo sobre lo que decía Lagia. Primero, a mí me parece de una gravedad institucional enorme que un integrante del Ministerio Público Fiscal tan livianamente diga que estamos ante una degradación moral de la Corte, porque no les gusta la Corte actual, porque no es la que responde a lo que ellos desean. Pero por otro lado dice que es una Corte que asumió por decreto. Esos decretos con los que había nombrado Mauricio Macri, a Horacio Rosati y a Carlos Rosenkrantz volvieron atrás y fueron aprobados por el Senado como la Constitución exige. Claro. Tremendo, Lucía, tremendo. Tenemos a un fiscal general diciendo que se vive en un golpe de Estado judicial. Tenemos a Zaffaroni, poneme Zaffaroni un segundito, que
Un segundito diciendo, bueno, repasemos lo que dijo Zaffaroni, pero tenemos más. De Zaffaroni hay un video descalificando a los jueces de la Corte. Otro más. Acá habla de los peores, ponelo. Cuando se programa una institución, no se piensa que van a llegar los mejores ni los santos. Un día llegan los peores. Y es entonces cuando salta el escándalo, cuando se notan los terribles defectos institucionales, y bueno, eso ha pasado. Llegaron los peores. Tenemos un triunvirato por Corte Suprema integrado por 3 jueces que nunca fueron jueces. Llegaron de la calle a la Corte Suprema. No tienen ni siquiera aquel pudor que enseña la burocracia judicial de cuidar la imagen de la institución. Y por eso que se pelean públicamente, se expulsan secretarios, se acusan penalmente y lo hacen impúdicamente. Por eso tenemos que pensar, se planteaba recién Gustavo cómo se sale. Muchachas, muchachos, no me pregunten una salida jurídica. Esto no es jurídico, esto es político. El señor quiere hacer política, se dedica a la política, hizo política siendo juez y fue un juez de corte impresentable, acaso uno de los peores desde el regreso de la democracia para acá. Ahora tenemos consejos con Lucía Salinas, vamos. ¿Tenés gripe, congestión, decaimiento, tos, fiebre o te duele todo? Vivita Forte Antigripal, té caliente, el más completo con todo lo que necesitas para volver a sentirte bien. Ahora con mejor sabor, totalmente renovado y poderoso a solo 1.000 pesos cada sobre. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe.